¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Bienvenidos a Café Coloquio. Hoy les traemos una historia de valentía y supervivencia que ha capturado la atención del mundo entero. La increíble odisea de los niños que se perdieron en la selva amazónica tras el accidente del avión en el que se transportaban en la selva amazónica de Colombia. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Y Raúl, este caso de los niños perdidos en la selva ya creo que tiene aproximadamente un año que ocurrió. Sí, en junio. En mayo de este año cumplió un año. Pero un caso que en verdad tuvo los focos puestos de todo el mundo, ¿no? Todo Colombia y gran parte del mundo, sí. Estuvo atento a el desarrollo de esta odisea que tuvieron estos niños. Incluso surgen muchas historias de esta historia principal, que es la pérdida de estos niños, lamentablemente por este accidente que tuvo esta avioneta. Recuerdo también una historia muy triste de un perro pastor alemán. Yo creo que era un pastor belga. Un perro que pertenecía a las fuerzas militares colombianas, que también finalmente se perdió en esta selva. Mucha gente decía que lo encontró por ahí, que lo vio en algunas partes, pero en fin, definitivamente no se supo cuál fue el fin de este perro, ¿no? Raúl, vamos entonces a hablar acerca de este tema hoy, pero yo quisiera invitarte a vos y a nuestros oyentes a que se pongan cómodos, como siempre les digo, se coloquen sus auriculares para que se concentren. No olviden darle a me gusta al podcast, que les aseguro que está buenísimo, y que se sirvan una taza de café. Entonces te invito a que nos sirvamos un café, Raúl. Vamos al café. Bueno, Raúl, entonces hablábamos de que esto ocurrió ¿en qué fecha? Bueno, esto fue el año pasado, sí, ¿cierto? El año pasado. Está, digámoslo, fresco el caso. Eso fue el 1 de mayo del 2023. Entonces, una avioneta donde se transportaban los niños junto a su mamá y otros dos adultos, el piloto y otra persona, se estrelló en la remota selva amazónica colombiana, y pues el hecho causó la muerte de 3 adultos, como decía, dejando a 4 niños como los únicos sobrevivientes. Resulta que la aeronave viajaba, Mauro, desde Araraquara. Complicadito el nombre, ¿no? Sí, Araraquara, que en el Caquetá, a San José del Guaviare. Se vio envuelta en un desafortunado accidente, creo que por las situaciones climáticas. Se accidenta esta avioneta, y justo en una de las regiones más inhóspitas del planeta. De las menos exploradas. Increíble, Mauro, parece como increíble que en pleno 2023, bueno, estamos ahora en 2024, esa región, esa zona siga siendo inhóspita. No, y mira que, como socializamos hace un rato, Raúl, hay asentamientos indígenas o comunidades indígenas que viven aquí en esta región, en el corazón pleno de este lugar, que no han tenido contacto alguno con la civilización. Ajá, así es. Entonces es bien particular lo que dices, que en pleno siglo XXI todavía hayan asentamientos o comunidades de personas que no conocen el mundo exterior, sino solamente esa selva donde ellos habitan. Y que no han querido tener contacto con el hombre blanco. O sea, se van inclusive alejando en la medida que el hombre blanco trata de tener contacto con ellos. Mira, para este capítulo yo estuve investigando también y leyendo Perdido en el Amazonas. ¿Te acuerdas que tuvimos un podcast y por ahí la gente... Muy exitoso, sí, por cierto. Por ahí la gente lo puede escuchar, que se llama Mi alma se la dejo al diablo. Esta novela de no ficción. Estamos hablando de Germán Castro Caicedo, escritor colombiano ya fallecido. Este señor se caracterizaba porque la mayoría de su literatura eran novelas de no ficción.
Entre ellas está Mi alma se la dejo al diablo, que da también en la selva del Caquetá, creo. O sea, en la selva amazónica de Colombia. Y también escribió Perdido en el Amazonas. Resulta que Perdido en el Amazonas narra la historia de un ex marín colombiano de nombre Julián. Se me va en este momento el apellido. Y él se pierde en esa selva. Y sabes que lo último que tuvo contacto fue con una tribu de esa región de la que tú estás nombrando, de que aún el día de hoy no tienen contacto con las personas. Entonces yo investigando el tema... Bueno, pues este señor se perdió definitivamente, no se supo más de él. Se perdió. Nunca... No, si tú lees la novela te das cuenta que no. Inclusive es muy interesante saber que en la novela digámoslo, la persona principal, el protagonista, se me va el término, el protagonista de esta novela no es ni siquiera este señor Julián que se pierde, sino la selva como tal. Entonces, el señor se perdió. Inclusive me di cuenta que los hijos estuvieron buscándolo. Te estoy hablando por ahí que eso fue en el 70 y algo, 78, algo así. Y los hijos ya grandes, por ahí como en el 2013, estuvieron buscándolo. Y no pudieron encontrar ni restos ni nada. Entonces hablaban de esta tribu, una de las con las cuales él tuvo contacto y se perdió. Hubo unos misioneros que por ahí en la década de los 80 trataron de acercar, llevándoles sal, aceite, algún tipo de utensilio y cosas. Y cada que él se acercaba, ellos se iban alejando. Y cuando llegaba el misionero, lo que encontraba era un rastro de una hoguera ya apagada y todo eso, pero no quisieron tener contacto con el hombre blanco. Tremendo. Entonces, esto sucede pues Creo que también hay una isla que pertenece al territorio de Brasil que las autoridades protegen y no permiten que nadie se acerque a esta isla. Sí, Mauro, porque es que imagínate que una de las veces que de pronto tuvo contacto estas tribus o pueblos originarios que no han tenido contacto con el hombre blanco, la primera vez se murió el 50% de la población por enfermedades del hombre blanco. Y algunos de estos son, al parecer, muy violentos. También. Y creo que, para cerrar la historia de Perdido en el Amazonas, al parecer estos personajes comían también carne humana. Esta tribu, y al parecer esa fue como el fin de Julián, el de esta novela. Mira que no deja de ser curioso cuando abordamos este tema, analizar muchas cosas que ocurren en este acontecimiento. Una de las que me llama mucho la atención a mí personalmente, Raúl, es que van en este avión 2 adultos, 3 adultos. 3 adultos y los 4 niños. Realmente, Mauro, hay que dar claridad también. No es un avión grande, es una avioneta. Es una avioneta. Van estos 3 adultos, estos 4 niños y específicamente sobreviven los 4 niños. Sin ninguna lesión, los 4 niños. Uh-huh. Porque hasta donde sé, no se ha dicho de que hayan sufrido alguna lesión en el accidente estos niños. No, me imagino que contusiones y golpes pues normales de la caída, pero no tuvieron heridas de gravedad. Ellos viajaban en compañía de la mamá, ¿cierto? Ellos viajaban en compañía de la mamá y bueno, retomamos. Iban de una población llamada Araraquara, en Caquetá, a San José del Guaviare. Entonces, la avioneta estaba atravesando 2 departamentos. El Caquetá y el Guaviare. Uh-huh. Iban para la capital del Guaviare y más o menos, creo que transcurridos 50, 60 kilómetros, la avioneta cae. Falla. Cae a la selva, muere la mamá de los niños, muere el piloto y muere otra persona adulta que iba en la avioneta. Los 4 niños sobreviven. Bueno, hay que tener en cuenta que los niños, los 4 niños eran Leslie Mucutuy, una niña de 13 años, la mayor. Leslie Mucutuy. Soleni Mucutuy, de 9 años, otra niña. Tien Noriel Mucutuy, de 5 años. Y el único niño, Christine Neriman Mucutuy, de 1 año. Bueno, realmente te voy a decir algo. Iban escaladitos, ¿no? Sí, realmente Tien Noriel Mucutuy cumplió los 5 años en la selva. Y Christian Neriman Mucutuy cumplió el añito porque tenían 4 años y el otro niño tenía meses. Pues tenía como 11 meses. En ese transcurso que estuvieron perdidos. En esos 40 días. Entonces ellos, estos 4 niños, que ya acabo pues de compartirles los nombres, se encontraron en medio de la vasta y peligrosa selva
Amazónica de Colombia. Hay que aclarar que sí, es de bueno, Colombia porque pues el Amazonas lo cubre países como Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador. Creo que Venezuela también tiene un pedazo. Claro, Venezuela también tiene parte... Es una selva muy grande. Extensa y, como lo acaba de expresar ahora, vasta. Entonces es un lugar, Mauro, que yo quisiera que, como hicimos en el capítulo de Mi alma se la dejo al diablo, es una selva donde hay mucha vida, pero cualquier cosa le puede hacer daño a una persona, cualquier cosa le puede quitar la vida a uno. O sea, ahí florece la vida, hay una cantidad de animales, hay una cantidad de insectos, hay una cantidad de variedad de plantas. Es un lugar, en algunas partes, Mauro, no entra el sol. Y yo te digo, tal vez tú lo has visto en videos o en documentales. Yo que tuve la oportunidad de estar allí en esta selva amazónica y lo he compartido en algunas ocasiones, cuando tú la miras desde arriba, desde el avión, tú ves una zona vasta, enorme, pero infinita. Enorme, sí, de verde, selva, y lo único que ves así son los ríos que serpentean por todo el territorio, unos muy grandes, otros más pequeños, pero desde ahí se ven solamente esos ríos y de resto una cantidad, como decía alguien por ahí, un mar de selva. Pero enorme. Entonces imagínate, 4 niños sobreviven a esa caída en un lugar tan vasto y tan inhóspito como es la selva amazónica, y sobre todo en ese tramo, en ese lugar donde ellos caen, que todavía es inhóspito, que todavía es selva virgen. Inexplorado, exacto, que todavía, como te decía, es selva virgen. Pero hay una controversia aquí, Raúl, y es que al parecer, en el caso de estos niños, lo más peligroso fue el accidente. Sí, pero es que eso es lo que vamos a ver en el desarrollo. En la selva como tal, y eso es lo que vamos a desarrollar. Pero entonces, Mauro, se da el accidente. Entonces, a medida que pasan los días, cuando se supo la noticia que tú y yo nos dimos cuenta, pues, tremendo, porque se daban por muertos estos niños, pero cuando logran llegar los equipos de rescate, inicialmente, que ubican la avioneta por los restos del avión. Sí, los restos del avión, y lo ubican porque eso tiene un artefacto que emite una señal y dura por una cantidad de horas, no sé si son 2 o 3 días, en aviones más grandes dura creo que semanas. Entonces ubican la localización, o más bien localizan en dónde está el avioneta siniestrada, llegan y encuentran a las 3 personas adultas muertas y no hay rastro de los niños. Ahí empieza la noticia. Resulta que a medida que pasan los días, sí, el desafío de encontrar a los niños se volvía más difícil debido a la densa vegetación y a las difíciles condiciones meteorológicas. Estaba lloviendo bastante. Y vos sabes pues que en la selva amazónica pues la gran parte del año llueve. De hecho es conocida nuestro territorio, el lugar donde más es conocido como el país más lluvioso del mundo, ¿no? Sí, es el lugar donde se dan más precipitaciones lluviosas durante todo el año. Entonces, sin embargo, Mauro, la esperanza nunca se perdió porque la familia, los amigos y los equipos de rescate estaban decididos a encontrar a estos pequeños sobrevivientes. Por parte del Estado, por parte de las Fuerzas Armadas, se generó una operación llamada Operación Esperanza. Uh-huh. Y mira que aquí pasó algo bien interesante, Raúl, y es lo que acabas de decir, es que hubo una colaboración entre familiares, como lo dices tú, indígenas, con sus conocimientos de la selva ancestrales, que unieron fuerzas con las fuerzas militares para lograr el objetivo de encontrar a esos niños que estaban perdidos. Incluso escuché la entrevista que hace Daniel Coronel, uno de los periodistas, un periodista muy reconocido en nuestro país, donde plantean la participación también de un chamán. Así es. Que me llamó mucho la atención esto, Raúl, porque este señor, por medio de su ¿cómo le podría decir a esto? Su sabiduría, su conocimiento ancestral, ¿o qué? Sí, y él hace se me escapa pues, pero hace una ceremonia, por decirlo de alguna manera, y él da la ubicación casi que exacta de dónde están estos niños. Uh-huh. Incluso eran muy pocos metros de diferencia con respecto a la ubicación que da este señor.
Ajá, así es, pero entonces para allá vamos. Bueno, Mauro, entonces después de 40 días de intensa búsqueda, el 9 de junio de 2023, los niños fueron finalmente encontrados en buen estado de salud. Obviamente sí presentaban pues desnutrición, pero no tenían ninguna enfermedad seria. La resiliencia y el ingenio de estos jóvenes, pues digamos la de 13 años, y de estos niños, fueron fundamentales para la supervivencia en un entorno que es tan desafiante para una persona adulta, ahora para unos niños. Entonces, Mauro, la noticia del rescate trajo un enorme alivio y alegría a sus seres queridos y, por qué no decirlo, a toda la nación, a todo Colombia. Hombre, el rescate de los niños fue un momento de mucho alivio para todos, porque, digámoslo, ¿cómo es que unos niños, la mayor con 13 años, acuérdate, 9, 5 y 1 año? 5 y 1, que en realidad en el momento del accidente eran 13, 9, 4 y menos de un año. Y menos de un año. Entonces, imagínate, Mauro, la pregunta es, ¿cómo es posible que estos niños puedan sobrevivir buscando comida y agua, así como su capacidad para mantenerse juntos? Esto es un testimonio del poder de la esperanza y de la fortaleza humana. Pero entonces, el relato como tal usted lo puede encontrar en muchas partes, inclusive aquí les compartimos que hay un documental de 1 hora y 26 minutos llamado Operación Esperanza. Está en Prime, en una de esas plataformas de streaming, Prime Video. Ahí pueden encontrar el documental para el que lo quiera ver. Pero entonces, Mauro, la idea es que nos centremos en algo, es ¿cómo crees tú? Y también invitamos a los oyentes a que pregunten, ¿cómo crees que pueden llegar a sobrevivir estos niños durante 40 días en la selva? Raúl, mira, para darte de pronto algo de claridad referente a esto que me estás preguntando, sin duda tenemos que agarrarnos de las palabras de un señor que se llama Alex Rufino, perdón. Ese señor es un indígena ticuna. Ajá. Es fotógrafo y profesor de la Universidad Nacional. Sí. Ese señor le hacen una entrevista y él da unas pautas referente a lo que pudo pasar. Bueno, entonces, ¿cómo logran estos niños sobrevivir? Mira que él dice... A ese entorno tan hostil. Él dice lo siguiente: los niños por intuición aprenden mucho de sus padres. Estos niños no es que vivieran por allá en un pueblo o en la ciudad, estos niños en la selva. Estos niños hacían parte de la comunidad. De una comunidad indígena que vivía en la selva, ¿cierto? Entonces, ese señor dice, los niños por intuición aprenden mucho de sus padres. Cuando van a cazar, a recolectar frutas, su observación es fundamental. Y normalmente de esa manera es que aprendemos siendo niños. Ellos van aprendiendo lo que les puede servir y lo que no les puede servir. Entonces, eso ayudó mucho a estos niños. Sobre todo hay una niña que hace parte de este grupo, que es la mayor, que tiene 13 años, que ya a esa edad, esta niña tranquilamente pudo tener el conocimiento para llevar la batuta de toda esta travesía que duró 40 días. 40 días, nada más y nada menos. Entonces, Mauro, como tú dices, estos niños a veces se enferman por probar cosas que no deberían, o sea, algún fruto que ven de pronto llamativo, pero entonces ahí es donde entra lo que nos compartías. Ahí es donde están, por ejemplo, los hermanos mayores que los ayudan a determinar qué es perjudicial y qué es bueno. Así es. Entonces, tenemos aquí en cuenta que la niña de 13 años ya tenía un bagaje, un recorrido, donde había aprendido muchas cosas acerca de cada árbol, cada planta, los animales, lo que indican. Cada animal indica dónde estamos. Exacto, y que hay disponible en ese lugar donde están. ¿Y cuáles son las posibles amenazas? Ajá. Y los niños saben interpretar esto, estos niños que crecieron en este entorno. Claro que sí, pero Mauro, además de ese aprendizaje, ellos también se ayudan de los animales. Un ejemplo que pone este señor Rufino es que pone como ejemplo los micos, o los monos, o los changos, como les dicen en México, o los macacos. Bueno, o los primates. Exacto. Entonces él pone como ejemplo los micos, y este señor Rufino dice que, por ejemplo, los micos cuando se alimentan, ellos comen frutas que son parecidas a las que
come la población indígena del sector, que son frutas dulces. Entonces estos micos a los niños les podían servir de guía, porque para nosotros puede ser extraño, pero para ellos no, hay una convivencia entre nosotros y ellos, o sea, entre el indígena y los micos y los monos, que como están en los árboles, van tirando alimento al piso, van tirando frutas. Entonces la población indígena o los indígenas que están en estos lugares selváticos, pues se van dejando guiar por los monos, van llegando y estos monos finalmente los llevan donde cogen las frutas o también les tiran frutas desde los árboles. Y mira Raúl, que es que no podemos dejar de entender que somos animales racionales. Uh-huh. Cuando tú hablas de esto, de que estos micos están en los árboles comiendo la fruta madura, ellos van comiendo y van tirando fruta medio mordida, otra entera sin morder que se les va cayendo. Y esa misma asociación la vemos en la selva africana. Claro. En los documentales vemos cómo los primates de la selva africana se suben a estos árboles, empiezan a comer el fruto maduro, uh-huh, y allí están los venados, los herbívoros que uh-huh no pueden cazar, pendientes de esa fruta que se cae. Para alimentarse. Entonces hay una asociación y de alguna manera también estas personas que habitan la selva entienden que estar pendiente de lo que está haciendo el mico pues les puede ayudar a guiar, claro, en ese mar verde que es la selva. Pero bueno, hay otra cosa bien interesante, Mauro, y es que los niños, o en este caso los niños que eran los que estaban perdidos, pero también los indígenas que habitan esta selva, también tratan de imitarlos, o sea, los observan tanto y de paso aprenden, por un lado, a encontrar comida, pero también se dan cuenta que, por ejemplo, por el quiebre de una rama o porque ellos se asusten, los micos, me refiero a los micos, por ejemplo, puede ser un indicio de que de pronto hay algún animal, alguna fiera cerca, y entonces eso también los pone en la alerta. Entonces ahí se puede dar una relación con el indígena y el mico, donde aprenden y pueden también camuflarse como lo hacen estos primates. Y mira que era interesante porque específicamente este sector es el corredor del jaguar y la boa. Para acabar de ajustar. O sea, ellos no estaban, digámoslo, estaban en su entorno porque se han criado en la selva, pero estaban desprovistos del cuidado de un adulto y están a merced también de lo que acabas de decir, unos depredadores como es el jaguar, que creo que es el felino que tiene la mordida de mayor poder, inclusive por encima del león y del tigre. Uh-huh. Ese sí es el papá de las mordidas. Sí. Mira que, Raúl, aquí haciendo un análisis, es que un niño que crece en ese entorno selvático, si es bien educado en la supervivencia, cómo se debe vivir en la selva, sí, este niño va a poder navegar de una manera más o menos segura en este lugar como tal. Y podríamos decir lo mismo de un niño que crece en estas selvas de cemento. Un niño que crece en una ciudad como Medellín o Bogotá, al que se le enseña bien, sabe a qué sitios puede entrar, por dónde no se debe meter, en qué horario debe estar en su casa y en tal parte es peligroso. Mauro, pero de todas formas un niño no deja de ser vulnerable en la selva, así se haya criado ahí. Entonces mira, una de las cosas que cuando empieza la Operación Esperanza, una de las cosas que dice el ejército es que parte de la dificultad para encontrarlo fue que los niños estaban en movimiento. Entonces la pregunta es ¿por qué lo hacían? Y resulta que el especialista, este señor Rufino, porque es especialista, aparte de que es fotógrafo y profesor en la Universidad Nacional, dicta también unas clases a los niños indígenas y no indígenas acerca de la selva, y conoce bastante. Él dice que ellos se movían porque uno en la selva no puede quedarse quieto, por instinto te mueves. ¿Por qué? Porque en la selva, dice Rufino, nosotros, o sea, los indígenas, en este caso él que es ticuna, porque, abro comillas, porque nosotros no estamos pendientes de salir, sino de encontrar comida y cosas que nos permitan pasar mejor la noche. Y eso hicieron estos niños, estaban en constante movimiento. Pero Mauro, entonces venga,
A mí me parece importante que lleguemos al meollo del asunto y es el aspecto misterioso, porque en el título dice el enigma, el misterio pues, de los niños perdidos, cómo fue que sobrevivieron. Hagamos una descripción de lo que es la selva en la que ellos están. Entonces, podemos ver que es una selva muy oscura, muy densa, llena de árboles que alcanzan una altura enorme. En este caso son los árboles más altos que hay en la región. Y estos árboles pues crecen tanto por el hecho de querer alcanzar, digamos, los rayos del sol. Entonces una selva muy oscura, muy densa. Adicional a esto es una selva que no ha sido explorada. Exacto, árboles muy grandes, lo decías ahora, y no ha sido explorada. Entonces las poblaciones son pequeñas y por lo general están ubicadas ¿dónde? Al lado de un río, ¿no es cierto? Que no es la selva como tal. No es la selva como tal. Que es, pues adentro no, pero al lado de un río. Que es río. lo típico de todos los asentamientos que se hacen cerca a un río. Exacto, pero bueno, seguimos, perdón. Hay frío, imagínate, hay frío, hay zancudos, hay humedad. Hay insectos que te pican y te pueden mandar a mejor vida. Paludismo, hay una cantidad de enfermedades que pueden transmitir. Es peligroso también porque es el corredor del jaguar, de la anaconda, de la serpiente verrugosa, que es una de las serpientes venenosas más grandes de América. Tuve la oportunidad de conocer en un serpentario estas serpientes. Son enormes. Esta serpiente verrugoso es la que... Tiene un mosquito que se llama pito. Que se queda quieta con sus fauces abiertas. No, esta se envuelve o se enrosca, como dicen, en su cuerpo y se camufla con la vegetación o puede hacerse pasar como si fuera un estiércol de vaca así enorme, pues abierto, ¿no es cierto? Este animal tiene una característica y es que tiene un insecto o un mosquito que se llama pito, que, digamos, lo carga. Si este mosquito te pica... Hay como una alianza entre ellos dos. Sí, allí, ¿no? como la rémora con el tiburón. Pero si este mosquito te pica, te genera una llaga que difícilmente se cura. Tremendo. No, y hay una cantidad de... Bueno, y el veneno, la toxina de este animal creo que pudre el tejido, ¿no? Exacto. Es un veneno que caracteriza porque al morder, pues obviamente el tejido cercano donde hizo su mordedura se empieza a necrotizar, a morir, a descomponer. Entonces es un animal bastante peligroso. Sí, tremendo. Rufino hace una descripción muy interesante porque le dice, ¿qué técnicas pudieron haber usado los niños para regresar, para arreglárselas en la selva? Sí, para poder sobrevivir, pues. El señor dice, ellos con seguridad encontraron muchas hojas húmedas y pequeños riachuelos, de los que no necesariamente se puede beber. Pero ellos entienden que hay una hoja. Hay algunas hojas. Sí, que les permite purificar esa agua, pero otras son venenosas. Entonces, mira, ahí es donde entra el aprendizaje que ya estaba teniendo esta niña de 13 años. Ya sabía conocer cuáles son las hojas que pueden purificar el agua para tomarla de allí o cuáles son venenosas. ¿Y cómo se utilizan? ¿Cuál es el proceso? Sí. Porque según dicen, hay que coger las hojas de cierta manera, o sea, no hay que cogerlas de cualquier manera, lavarlas de cierta manera y luego de un rato usarlas para recoger el agua. Y para poderla tomar. Entonces, también pudieron tener o usar, por ejemplo, técnicas de limpiarse el cuerpo con hojas que sirven para que los zancudos e insectos no te ataquen tan fuerte. Mejor dicho, estas hojas son como repelente. Y ellos saben cuál es. Y mire, yo voy a decir algo acá que nosotros ahorita socializamos. Y le pregunto a los oyentes que nos escriban si no les ha pasado también. Nosotros normalmente vivimos en la ciudad. La urbe. Cuando vamos de visita a una finca, al campo, a visitar a algún familiar o vamos de paseo, ¿no les pasa que los mosquitos parece que se dieran cuenta de que llegó carne fresca? El extraño, lo pican más al extraño. Y lo dejan a uno como un nazareno, lo pican más a uno que va llegando recién llegado. Mientras que los que habitan allí hace mucho tiempo, al parecer como ya que... están habituados. Están habituados, o esa sangre no les gusta, porque pues, esta gente no la pican. Claro, En cambio a uno lo vuelven una nada. Claro, pero entonces mira, está pues esa sagacidad y esa sabiduría que le van transmitiendo los mayores o los padres. Y entonces, en ese proceso de supervivencia es posible que ellos hayan tenido que comer algún tipo de gusano. Porque sabes que hay una palma, que ahí el escarabajo pone su larva y se forma un gusano.
que nosotros acá en Colombia conocemos como mojojoy. Creo que es una fuente alta de nutrientes y sobre todo de proteína. Entonces, muy posiblemente ellos pudieron comer desde un gusano a una hormiga o a algún tipo de ave también, de frutas o de comida que dejara de pronto detrás de ellos algún depredador como el jaguar, de pronto alguna parte de algún animal, de una danta, de un venado o de cualquier otro de estos animales. Eso pudo haber sido también parte del alimento para ellos sobrevivir. Mira que este señor habla de que es que la selva tiene de todo. Hay de todo. Si tienes el conocimiento, no te mueres. Mira, él dice que seguro encontraron una pequeña planta que permite limpiar los pies para evitar que las serpientes los vean o los piquen. Los muerdan más que todo. Sí, normalmente aquí decimos piquen, pero en realidad es que los muerdan. Al parecer esa planta, esas hojitas como que tienen un repelente que le estorba o ahuyenta a las serpientes. Es un repelente. También hay una fruta llamada manzanillas y que son unas pepas rojas dulces que en la época que ellos se perdieron estaba en abundancia. Entonces tuvieron la fortuna de que en ese momento era plena abundancia de esa fruta como tal. Sí, y bueno, esas ayudas de las frutas, de la hojita para tomar el agua, pues a partir de ahí se pudieron hidratar. Esta fruta también les llegó a dar energía. Y imagínate que también hay polvos en la selva que se encuentran en ciertos frutos que sirven igual que un preparado llamado mambe. Él habla es que del mambe de coca. Que es un reemplazo, puede decirse, de calórico. O sea, esto aporta al cuerpo calorías y también calienta el cuerpo. Entonces, Mauro, muchos medios salieron a decir, increíble, milagro, bueno, en fin. Y este personaje dice que no es un milagro. Él dice que, le preguntan que qué opina de esa narrativa de que fue un milagro, y él dice que a los territorios indígenas siempre se les ha mirado con una narrativa heredada de la conquista. ¿Cómo así? De la conquista y de la religión católica, dice él. Pero ellos no hablan de milagro, sino que hablan de conexión espiritual con la naturaleza. Ellos hablan de que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tienen una conexión que para nosotros es difícil de entender, inclusive para la ciencia, pero ellos tienen una conexión con ese espíritu de la selva, de la madre jungla. Él dice algo muy interesante. Sí. Él dice, más que un milagro, hay que entender que en la selva hay seres que protegen. Bueno, ahí entra el enigma de esto. Que acompañan. La selva no es solo lo verde, sino que hay energías milenarias con las cuales las poblaciones se relacionan, aprenden y se ayudan. Conviven. Y es todo este misterio, todo lo que desconocemos nosotros de esa profundidad. Bueno, Mauro, pero es que vos decías ahora algo. Tú, qué pena te interrumpo, tú que eres profesional social y has tenido la oportunidad, en una ocasión me contaste de trabajar con los Embera. Ajá. Sí. Aquí cerca, en una población en Antioquia, esto se llama Valparaíso. Valparaíso, ¿no? Y después también en otro sector de hay un cerro en Valparaíso, según me comentabas, que sagrado. La comunidad Embera, para la comunidad Embera es sagrado. Sí. Y para ir a este cerro hay que pedir permiso al chamán. Al chamán, que en este caso se llama Jaibaná. Al Jaibaná. Y el Jaibaná, a su vez, primero le pide permiso a los espíritus. Pero es que, ¿sabes qué, Mauro? Es que me haces acordar de eso. Es muy interesante porque imagínate que lo que dices es cierto. Uno tiene que pedirle permiso al Jaibaná. Resulta que el Jaibaná consulta con los espíritus de la jungla y si hay actividad, mira, esas fueron las palabras textuales de un Jaibaná con el que yo hablé. Y si hay actividad, le dice, o sea, si hay actividad espiritual en ese cerro sagrado o en esa parte sagrada, dicen, no puede ir. Solo le dan permiso si va a ir allá a conseguir alguna planta para un remedio o para curar a alguien y tiene que pedirle permiso. Entonces me decía un guía llamado Abelardo, que hablaba muy bien el español y también el Embera, creo que graduado de la Universidad de Antioquia, me decía
que si esos espíritus se entraban como en conflicto o algo, eso podían acabar hasta con una población. Me decía él, siendo un indígena en Vera occidentalizado, profesional, educador, pero todavía con sus raíces profundas, me decía eso. Entonces, esa actividad espiritual de la selva no es ningún cuento. Para nosotros puede ser mito, usted puede darle la interpretación que quiera, pero para ellos es real los espíritus de la jungla, los espíritus del bosque, los espíritus de la selva. Y hay cosas que definitivamente desconocemos. Total. Y pues las llevamos a la categoría de misterios porque finalmente esos son para nosotros misterios, pero que merecen todo el respeto y la credibilidad por ser esa cosmovisión total de estas poblaciones. Bueno, Mauro, entonces preguntan cómo sobrevivieron. Listo, hemos dicho lo que el especialista Rufino compartió, pero también entramos allí a mirar y se decía que muy posiblemente en el mismo momento de que la madre murió, se convirtió en espíritu y los protegió hasta que los encontraran. Dicen, no empezó a descansar. O sea, para ellos y para su cosmovisión y su espiritualidad, que es muy respetable, en el momento de la madre morir, se convierte en un espíritu protector de ellos. Ahora, le preguntan a los abuelos de estos niños, que eran unas personas también como relativamente jóvenes, 40 y algo de años, 50, les preguntan y ellos dicen que los espíritus, los duendes, hablan de término duendes. Textual, sí, los duendes los protegieron. Y tú decías ahora algo. Empieza la Operación Esperanza, el ejército, grupos de búsqueda, perros, un perro en especial que se perdió, y hubo la participación de un chamán. Decías que ese chamán, bajo de pronto el influjo de una bebida como el yagé, el peyote o algo, hace una ceremonia y empieza... Él entra en trance. En trance y da con el lugar. Les da la ubicación a los militares y, sorprendentemente, la diferencia fueron de unos pocos metros de la ubicación que este señor les da a los militares para encontrar a los niños. Es tremendo pues cómo entra aquí el mundo espiritual, el lado espiritual de las poblaciones originarias, la conexión que tienen con la selva. Ellos ven vida, no solamente como hablamos nosotros, un árbol verde que da frutos, no, ellos saben que hay una conexión espiritual y que cada árbol, que cada planta tiene un espíritu. Sabiduría perdida, Raúl, olvidada. Mira que nosotros en otro episodio anterior hablamos acerca de la conexión con la tierra. Y de allí venimos, ¿no? Como dice el texto bíblico, cuando estamos en esa ceremonia final, el sacerdote dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Y hablamos acerca de cómo este señor hablaba acerca de lo importante de tener contacto con el pie descalzo con la tierra. Mauro, a mí que me tocó, pues, como lo decías ahora, estos talleres con la embera, yo me acuerdo que ya no fue en Valparaíso, sino en otra región del Urabá antioqueño, y ahí estuve con más emberas, inclusive no solamente emberas chamí, sino emberas tulé, emberas yávida, y resulta que yo estaba averiguando qué hacían ellos cuando se enfermaban, los ciclos digámoslo, de desarrollo que ellos tienen, todo esto, y hablaban de unos rituales que hacen cuando el niño está en sus primeros meses y en luna llena, y a mí me parecía gracioso, pero ahí es donde entra lo que nos comentaba, si es que uno debe respetar y entender la cosmovisión de ellos y su sentir de conexión con lo espiritual, y es que me decían que, por ejemplo, les daban una bebida de el nervio o algo de la hormiga. Imagínate una hormiga tan chiquitica, que para ser fuerte y poder cargar como una hormiga, que les daban una bebida de cierto animal, de cierta parte que pues es minúscula como una hormiga, para ser fuertes, que los bañaban en ciertas agua de plantas para fortalecer el cuerpo. Mejor dicho, una serie de rituales, y estoy hablando de los emberas, chamí. Estos pobladores de la selva que hay, son ticuna y otras tribus o otros pueblos indígenas, perdón,
tienen también esos rituales. Entonces, mira la conexión tan especial que tienen, que para nosotros puede ser locura, pero para ellos es una realidad. A modo de conclusión, podríamos decir que esa conexión con la selva, esos espíritus, con la Pachamama, con los espíritus de la selva, ayudaron a estos niños a salir adelante, a sobrevivir 40 días. De alguna manera, solos, aparentemente solos. De alguna manera la misma selva los cuidó, los protegió, y pues obviamente en su sentir, a través de su cosmovisión, ellos dicen que también la mamá a la hora de morir, como decías ahorita, se convierte en espíritu y también los cuida hasta que los encuentran y allí finalmente puede descansar. Mauro, pero es que imagínate, llegando ya a las conclusiones y rescatando las palabras de Alexis Rufino, decían que los niños estaban perdidos, pero él dice que los niños no estaban perdidos, sino que no habían encontrado su lugar donde está su familia. Pero no, los niños no estaban perdidos porque estaban en su entorno, que conocen y saben manejar. Entonces, hablar de que estaban perdidos es asumir equivocadamente que estaban en una selva sin cuidados, en una supuesta tragedia. Pero para nosotros, dice Rufino, no es así. Ellos estaban en su ámbito, en su lugar. Entonces ellos dicen que no estaban perdidos, sino que no habían encontrado el sitio y no era el momento para llegar a su familia. Bueno, así es, Raúl. Vamos llegando entonces al final de este episodio. Tratamos de hacer algo más o menos resumidito. Sin embargo, probablemente se nos quedan varias cosas en el tintero. Sería muy, muy chévere poder escuchar el testimonio directo de estos niños. Pero definitivamente estar 4 niños, entre ellos un niño que ni siquiera tiene 1 año, uno de 4 años, perdidos durante 40 días en una de las selvas más hostiles, inhóspita, vasta del mundo, que tiene el planeta, pues es algo bien complejo y que definitivamente merecía que le pusiéramos atención. Claro que sí. Raúl, quiero recordarles a nuestros oyentes, no olviden que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com y que no olviden que nos sirve mucho que nos compartan, que le den a me gusta a nuestros episodios. Cada día de esta manera vamos a crecer más. Esto nos ayuda mucho a llegar a muchas más personas, y un saludo muy especial a toda esta gente que nos escucha fuera de Colombia también. Por ahí nos mandaron un saludo desde Costa Rica. Sí. Un saludo muy especial a Stephanie. Espero que logre escuchar el saludo. Bueno, nos invitó a Costa Rica. Hay que ir por allá a Costa Rica. Un saludo muy especial a la gente en España. En España nos escuchan mucho y además conocidos. Claro. Gente que ha viajado desde Colombia y actualmente vive en España. Un saludo a Café con Helado también. También allá en España. Allá en España, súper recomendado el podcast de esta gente, súper divertido. 2 personajes que hablan muy rico, ese acento español a mí me agrada mucho. Y bueno, los escuchamos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta la próxima. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.